Somos el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica. En este análisis vamos a ver cómo una sola frase puede ser la llave para entender el futuro de toda una nación. Bienvenidos a Venezuela cayó primero. El petróleo venezolano es nuestro. A ver, suena a una bravuconada, ¿verdad? A simple retórica política. Pero, ¿y si es mucho más que eso? Nuestro análisis sugiere que deberíamos leer esta frase como una advertencia muy seria. Porque, en el fondo, no estamos hablando de una simple frase, estamos hablando de una doctrina, una forma de entender y actuar en el mundo que ya está en plena ejecución. Bien, entremos a analizar esto. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Qué es lo que sostiene esta doctrina? Resulta que no es algo nuevo, sino que encaja perfectamente en un patrón histórico de la política exterior estadounidense. Y la lógica es bastante clara. Primero, los recursos como el petróleo o el litio no se ven como un bien soberano de un país y punto. No, se ven como un insumo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Segundo, la soberanía de un país entonces se vuelve condicional. Depende de si el gobierno local está alineado políticamente o no. Y tercero, una crisis económica no es una tragedia, es una herramienta, es el mecanismo perfecto para reconfigurar quién es el dueño de los activos estratégicos. Y aquí está el punto central de todo esto. Realmente, el foco no es solo Venezuela. Lo crucial aquí es el precedente que se establece para cualquier otra nación que tenga la fortuna, o la desgracia, de poseer recursos estratégicos. Ahora, aterricemos esto en Bolivia, porque esta doctrina necesita un instrumento, una herramienta legal para poder aplicarse, y parece que ya la encontraron en un decreto muy, pero muy específico. Hablamos del Decreto Supremo 5503. A simple vista, redefine el marco para las inversiones. Pero en la práctica, lo que hace es reescribir por completo las reglas del juego para la inversión extranjera en los sectores vitales de la economía boliviana. Y aquí el contraste es revelador. Por un lado, el objetivo que se declara es atraer capital, ¿no? Suena bien. Pero el riesgo que interpreta el informe es otro. Es que en medio de una crisis, este marco legal se convierte en la vía perfecta para capturar activos estratégicos a precio de ganga. El Estado, en este esquema, deja de ser el actor principal y se convierte en un simple facilitador. La conclusión del informe es, por decirlo menos, lapidaria. No se invierte para desarrollar, se entra para apropiarse. Así de simple. El marco legal se convierte en la puerta de entrada. Claro, una herramienta legal de este calibre no puede funcionar en el vacío. Necesita una justificación, una narrativa política que la haga aceptable. Y esa narrativa es, precisamente, el discurso del alineamiento. El análisis identifica un discurso político muy consistente, con 3 ideas que se repiten una y otra vez. Primero, la única forma de crecer es normalizar las relaciones con Estados Unidos. Es una condición inevitable. Segundo, se construye una narrativa de fracaso del Estado, pero no desde un punto de vista técnico, sino puramente ideológico. Y tercero, y quizás lo más importante, un silencio absoluto, estratégico, sobre la pregunta clave. Al final de todo este proceso, ¿quién va a controlar los recursos y bajo qué términos? Y las consecuencias de este tipo de discurso, la historia de la región nos las ha mostrado varias veces. Implica aceptar regulaciones diseñadas afuera, abrir de par en par los sectores estratégicos y, en la práctica, una renuncia silenciosa a la soberanía sobre los propios recursos. Todo este escenario, toda esta presión, lleva a Bolivia a lo que nuestro material de base llama un punto de quiebre, una prueba final, histórica. El país se enfrenta entonces a una encrucijada con 2 caminos totalmente opuestos. La opción A es mantener el modelo nacional popular, usar los recursos como palanca para el desarrollo, con un control real del Estado y la inversión subordinada al interés del país. La opción B es la derrota de ese modelo. Es usar los recursos como garantía para obtener estabilidad de afuera, cediendo el control poco a poco. El resultado podría ser un crecimiento aparente, sí, pero con una dependencia estructural de fondo. Ahora vamos a conectar todas las piezas del rompecabezas para ver la imagen completa que nos presenta el informe. La frase de Trump es solo la punta del iceberg. Es el síntoma, pero no la enfermedad.
El decreto 5503 no es un detalle técnico ni un simple papel. Es la herramienta, es la llave diseñada para abrir la caja fuerte de los recursos. ¿Y el discurso del alineamiento político? Por supuesto que no es accidental. Es el lubricante social y político que permite que la llave gire en la cerradura. Así que, como vemos, nada de esto es casualidad. La frase, el decreto, el discurso, no son eventos aislados, son piezas que se mueven de forma coordinada en el mismo tablero de ajedrez geopolítico. Y esto nos deja con la pregunta final, la pregunta del millón que plantea este análisis. ¿Está Bolivia en la senda de defender sus recursos para lograr un desarrollo propio? ¿O está en el camino de entregarlos por moneditas, a cambio de una legitimidad externa que puede ser muy frágil? La respuesta a esa pregunta va a definir el modelo de país para la próxima década. La reflexión queda abierta.